Se quedó paralizado en el borde de la cuna. Un bebé era blanco, rubio, de ojos azul cielo, la viva imagen de Emily en su juventud. El otro era negro, con rizos apretados y ojos tan profundos y oscuros como una noche de invierno sin luna. Jake tragó saliva con dificultad, intentando mantener la voz firme. ¿Quién es el padre de ese niño? Su tono era suave, pero cortó la habitación como acero frío. Emily se llevó la mano al corazón. Su voz tembló. Ambos son míos. Las palabras aterrizaron como un susurro. Pero en su interior, ya se desataba una tormenta. Acababa de regresar del campo de batalla, un lugar donde lo imposible sucedía a diario. Pero lo que casi lo hizo caer de rodillas fue allí mismo, en su propia casa, en los brazos de la mujer que creía conocer. Emily creció en un hogar infantil en la zona rural de Ohio, un lugar donde el almuerzo a menudo era poco más que sopa aguada y pan del día anterior. Pero fue allí donde aprendió la verdad más importante de su vida. Ser madre no se trataba de dar a luz. Se trataba de amar a un hijo como si fuera tuyo, aunque no estuviera unido a ti por la sangre. De niña, con ojos azul cielo y una voz suave como el viento temprano, soñaba con una familia. Ni riqueza ni perfección, solo un par de brazos lo suficientemente cálidos como para acoger a la pequeña alma que el mundo algún día podría rechazar. Años después, Emily se convirtió en enfermera de maternidad en el mismo hospital donde nació. Ayudó a traer cientos de bebés al mundo, fue testigo de la alegría, la pérdida y todo lo demás. Sin embargo, en su corazón, permanecía un vacío silencioso. Se había casado con Jake, un marine amable y firme de sonrisa torcida y manos callosas. Pero a pesar de 6 años de intentarlo, seguían sin poder tener un hijo. Cada prueba de embarazo negativa era como un corte de papel en el alma. Pero Emily nunca culpó ni arremetió. Simplemente siguió trabajando y amando a otras madres como deseaba que alguien la hubiera amado a ella. Y entonces, como un milagro en medio de una tediosa espera, el hospital anunció un nuevo programa de FIV gratuito para el personal sanitario. Emily y Jake se inscribieron juntos, con esperanzas pequeñas pero sinceras. Esta vez, tal vez no tendrían que prepararse para otra silenciosa decepción. Jake fue llamado de vuelta a Oriente Medio pocas semanas después de haber solicitado el embarazo. La noche en que se embarcó, la besó en la frente y le susurró: «Ten esperanza por los dos». Comenzó el proceso de FIV. Cada noche, acostada sola, Emily se ponía las manos sobre el vientre y susurraba: «Papá está lejos, pero su corazón está aquí con nosotros». Las 2 primeras transferencias de embriones fallaron. Pero en la tercera, algo se mantuvo. Cuando la prueba de HCG beta dio positivo, no lo llamó de inmediato. Temía que la base estuviera bajo ataque, que incluso la esperanza se perdiera en el fuego cruzado. 2 días después, por fin lo contactó por una videollamada inestable. No necesitó decir mucho. «Jake, estamos embarazados». Inclinó la cabeza hacia el escritorio, con la mano tan temblorosa que dejó caer el bolígrafo que sostenía. Un hombre que había sobrevivido a emboscadas, incursiones en el desierto y al silencio. Ahora, solo un padre que susurraba: «¿De verdad estás aquí, cariño?», a una pantalla, a un sueño, a la vida por la que habían rezado en silencio. El día del parto llegó con una suave llovizna afuera. Emily sintió las contracciones, pero no se quejó. El dolor no era nuevo para ella. Pero hoy, traía esperanza. Los médicos confirmaron gemelos. A pesar de su agotamiento, Emily sonrió. 2 latidos, 2 pequeñas almas a punto de llegar al mundo juntas. Nació el primer bebé, de piel rosada, cabello dorado y ojos color cielo de verano. La sala se llenó de vítores. Las enfermeras lloraron. Emily también. Había esperado este momento toda su vida. Entonces llegó el segundo bebé y la habitación quedó en silencio. Piel morena, cabello negro y rizado, ojos profundos e inquisitivos. Nadie se atrevió a responder en voz alta.
Una joven enfermera tragó saliva con dificultad y miró al médico jefe. Este se quedó paralizado, pero luego se recompuso. Nadie dijo una palabra. Solo los recién nacidos lloraban, aún buscando el calor de la mujer que aún no conocían de verdad. Emily se quedó paralizada. No por miedo ni por vergüenza, sino porque simplemente no entendía. No podía. No tenía respuestas. Solo dos bebés, respirando, llorando con vida. Una enfermera mayor, Ellen, cubrió con cuidado los hombros de Emily con una manta. Se sentó al borde de la cama, observando a los bebés un buen rato. Luego susurró, quizás a Emily, quizás a sí misma. Quizás Dios los envió a ambos, una luz, una sombra, solo para demostrarles que el amor no tiene color. Emily no dijo nada. Solo asintió. Y por primera vez en su vida, sus lágrimas no eran de dolor ni de confusión, sino de algo nuevo, algo inquebrantable. La tranquila y abrumadora certeza de que por fin era madre. 3 días después del parto, Emily se incorporó en la cama, acunando con ternura a sus dos recién nacidos. Uno de piel clara, suave como la luz del sol primaveral, el otro de piel morena, como la tierra cálida después de la lluvia. El mundo exterior ya no importaba. En ese instante, solo sintió el frágil peso de la vida, el susurro de su aliento en el pecho y la quietud que solo una madre conoce. Entonces se abrió la puerta. Jake entró, con su mochila militar aún cubierta de polvo del desierto y el uniforme arrugado por el largo vuelo a casa. Emily levantó la vista y rompió a llorar. No por miedo, ni por vergüenza, sino por la abrumadora verdad. Había vuelto. Estaba en casa. Jake cruzó la habitación a grandes zancadas. No habló, simplemente se arrodilló junto a la cama y la rodeó con sus brazos. Ese abrazo casi le aplasta las costillas. Tembló al besarla en la frente y luego miró a los bebés en sus brazos. Y entonces se detuvo. Emily lo sintió. El cambio en su respiración, la tensión en sus hombros. Sus ojos se clavaron en el bebé a su izquierda, el de piel morena, rizos apretados, pestañas gruesas y labios carnosos. A la derecha, el otro bebé, piel pálida, cabello bañado por el sol y brillantes ojos azules que reflejaban las propias fotos de Jake de bebé. Jake no dijo nada durante varios segundos largos. Demasiado largos para llamarlo sorpresa. Demasiado cortos para llamarlo perdón. Se levantó lentamente, evitando mirar a Emily con los ojos. Su voz se quebró como madera seca. Emily, ¿quién es el padre de ese niño? El corazón de Emily cayó al suelo. Ese niño. La forma en que separó al bebé como si uno perteneciera y el otro no, la partió en dos. Ella lo miró a los ojos que una vez había esperado durante meses de noches solitarias. Jake, ambos son míos. El silencio que siguió fue sofocante. Se sintió como si alguien hubiera corrido una cortina y bloqueado toda la luz. Jake no respondió. Volvió a mirar, no al niño, sino a Emily, con una mirada llena de preguntas que nunca le habían enseñado a hacer. Jake era un marine. Había visto morir a compañeros en sus brazos. Había sobrevivido al fuego de mortero y había visto a niños atrapados en el fuego cruzado, pero nunca, ni una sola vez, se había sentido más impotente que ahora. De pie entre su esposa y dos recién nacidos, sin saber qué dirección tomaría su corazón, se retiró en silencio. Emily susurró su nombre, pero él no respondió. Esa noche, durmió en el sofá. Ella no discutió. Ella lo sabía. Los primeros crujidos suelen llegar sin hacer ruido, y a veces el silencio habla más fuerte cuando conlleva vergüenza. En los días siguientes, Jake intentó ser padre. Cambió pañales. Preparó biberones. Se sentó con Emily abrazando a los bebés. Pero cada vez que miraba al niño de piel más oscura, algo en sus ojos se apagaba. Un día, al pasar por la guardería, Emily vio fugazmente a Jake sosteniendo al bebé. No sonreía, solo miraba fijamente, estudiando la carita. Entonces, casi para sí mismo, murmuró, ¿a quién te pareces?
Emily se dio la vuelta, con los puños apretados y un nudo en el estómago. Ella lo entendió. Jake no estaba siendo cruel. Estaba luchando contra una herida que ninguna bala había tocado jamás. Una fractura silenciosa en lo profundo de su piel. Las preguntas comenzaron a surgir. Una prima de Jake la visitó y, al ver al bebé, suspiró con fuerza. Me pregunto en qué estaría pensando, liándose con alguien más. Emily se tragó las lágrimas, aferrándose a los bebés con más fuerza como una fortaleza maternal. No tenía pruebas ni explicaciones, solo una fe silenciosa e inquebrantable. No había hecho nada malo. Estos bebés eran suyos. Eran lo mejor que le había pasado en la vida. Y si tenía que hacerlo, los protegería, incluso si el mundo entero le diera la espalda. Emily nunca imaginó que lo que la destrozaría no sería el dolor de una cesárea, sino el silencio. El silencio de Jake. Ya no era el tierno esposo que solía meter ramitas de lavanda en sus fundas de almohada cuando no podía dormir. Ya no era el hombre que una vez le escribía cartas a mano desde el frente solo para decirle que el cielo sobre Siria se veía exactamente como sus ojos. Él seguía allí, con los bebés en brazos, de pie junto a ella en la sala. Pero la forma en que su mirada se desviaba del niño de piel más oscura la heló más que los vientos del invierno. Entonces, una mañana, al despertar, descubrió que su mochila militar había desaparecido del pasillo. Sobre la mesa de la cocina había una nota doblada, con una letra pulcra y contenida. Necesito tiempo para volver a creer en algo. Emily no lloró. No gritó. Simplemente acercó a los dos bebés a su pecho, los abrazó fuerte y susurró con voz ronca: no pasa nada. Mamá sigue aquí. La noticia de la partida de Jake se extendió rápidamente por su tranquilo y unido vecindario, y pocos días después, las mismas personas que antes la recibían con cálidas sonrisas por la mañana, comenzaron a mirarla como si hubiera cometido algo vil, algo imperdonable. Una tarde, la señora Agnès, una amable vecina de mediana edad que una vez le prestó a Emily su panecillo por Navidad, se acercó al cochecito de gemelos con los ojos llenos de incomodidad. Miró a los bebés, dudó y luego suspiró. Uno de ellos era claramente tuyo, pero el otro, perdóname por decirlo, parecía contradictorio. Su voz se fue apagando, luego se dio la vuelta y se alejó. Emily se quedó paralizada, no por las palabras, sino porque provenían de alguien que una vez la abrazó después de su primer aborto. Alguien que una vez le preparó su pastel de manzana caliente y le sonrió como si fuera de la familia. Emily seguía haciendo la compra, seguía empujando el cochecito doble por el parque. Pero ahora, cada paso que daba se sentía como una resistencia, como si caminara contra la fuerza de un mundo que había decidido darle la espalda. Incluso la prima más cercana de Jake, la que una vez apretó las manos contra el vientre de Emily y le susurró: vas a ser una madre maravillosa, ahora solo le envió un mensaje. No sé qué escondes. Pero Jake no se fue sin motivo. Emily ya no tenía fuerzas para explicarse. No necesitaba que nadie la defendiera. Solo necesitaba que alguien la creyera. Pero creer se había convertido en un lujo. Una noche, mientras mecía a los bebés para que se durmieran, Emily abrió la vieja caja de archivos de FIV escondida en un cajón que había intentado olvidar. Releyó las fechas, los informes de transferencia de embriones, los registros de los donantes. Todo tenía el nombre de Jake. Pero en la esquina inferior de un papel, notó algo que había pasado por alto antes. Un código de barras, una serie de dígitos que deberían haber coincidido, pero uno de ellos no. Una letra no estaba bien. Esa noche, no durmió. Y a la mañana siguiente, en su buzón, había un sobre blanco normal. Sin nombre. Dentro había un escaneo impreso, una copia del registro de fertilización original. Una línea estaba rodeada con tinta roja. Código de muestra MFD 8725B. Debajo, con letra temblorosa pero legible: ni tú, ni tu marido. Se cometió un error. Encuentra la verdad. Emily se quedó en el porche, paralizada. En sus manos, por fin, estaba la prueba.
La prueba de que no estaba loca, de que no había traicionado a nadie. Que todo el dolor, todo el juicio, todas las estrellas frías no eran castigo por un pecado, sino las consecuencias de un error que nadie se atrevía a nombrar. Emily se sentó a la mesa de la cocina, con las manos temblorosas ligeramente, mientras abría la carta anónima una vez más. La letra era irregular, pero el mensaje era claro y firme. Ni tú, ni tu marido. Un error. Encuentra la verdad. Solo una frase, pero cortó como una cuchilla el grueso muro de silencio que la había atrapado durante casi 8 meses. Sacó todos los documentos del archivo de FIV, cada página, cada firma, cada fecha de recuperación de óvulos y transferencia de embriones. Todo parecía coincidir excepto una cosa, el código del donante. La identificación del donante de Jaque era MFD 8725A, pero la página fotocopiada dentro del sobre anónimo enumeraba la muestra como MFD 8725B. Una letra, un pequeño desliz o un cambio. Emily sabía que no podía descubrir esto sola. Necesitaba a alguien que hubiera estado allí, alguien que pudiera confirmar que sus dudas no eran solo paranoia, que no se trataba de una simple errata. Tras docenas de llamadas sin respuesta, correos electrónicos ignorados y mensajes fallidos al hospital, finalmente encontró el nombre de un residente que había trabajado en su rotación de FIV. El doctor David Acres, que ahora ejercía en una pequeña clínica comunitaria en la zona sur. Su correo electrónico fue breve. Sin súplicas, sin culpas, solo una línea. Mi nombre es Emily Spencer. Fui paciente de FIV el 22 de marzo. Algo salió mal. Creo que lo sabes. 3 días después, llegó una respuesta. Te recuerdo. Guardé silencio porque pensé que era la única manera de sobrevivir en un sistema que castiga a quienes hablan. Estaba equivocada. Si estás lista, te lo contaré todo. David Acres estaba sentado frente a ella en un pequeño café de la esquina. Era el único hombre negro en la sala, vestido con un traje desgastado, con la mirada siempre fija en la ventana, como si alguien pudiera entrar y reconocerlo. Ese día, empezó despacio. Yo trabajaba con el Dr. Gardner, jefe de la unidad de FIV. Estábamos desbordados. Se habían programado 3 transferencias de embriones para la misma mañana. El sistema falló. 2 códigos de donante eran casi idénticos. Lo noté y pregunté. Emily no apartó la mirada. El Dr. Gardner me dijo que no complicara las cosas. Nunca lo sabría. Es esperma de donante de todos modos, dijo. Me quedé paralizada. Era la única residente negra en todo el departamento. Una sola objeción podría haber acabado con mi carrera antes de empezar. Sacó una pequeña memoria USB del bolsillo de su abrigo y la puso sobre la mesa. Este es un clip de la cámara interna de ese día. Lo copié para mi propia protección. Nunca quise usarlo, pero en la grabación, estás sonriendo durante la ecografía, y en la pantalla detrás de ti, el código de donante dice claramente MFD 8725B. Emily cogió la memoria USB como si fuera sagrada. Sin temblar, sin llorar, solo en silencio. El silencio de alguien que finalmente había sido reivindicado. Y sabía que el camino por delante aún sería largo. Gracias, dijo en voz baja. No solo por la verdad, sino por el coraje para volver. David asintió e hizo una pausa. ¿Piensas presentar una demanda? Emily se giró hacia la ventana, observando a sus 2 hijos jugando bajo un arce rojo brillante bajo el cuidado de su mejor amiga. No sé si ganaré, dijo. Pero no puedo dejar que crezcan en una mentira. Si el sistema se rompió, alguien tiene que decirlo en voz alta. David exhaló. El tipo de aliento que viene después de guardar un secreto demasiado tiempo. No eres la primera persona a la que este sistema ha lastimado, dijo en voz baja. Pero eres la primera que he visto afrontarlo sin agachar la cabeza. Esa noche, Emily estaba sentada en el suelo de la sala, acunando a sus bebés dormidos en brazos. Ya no sentía las miradas de los vecinos ni los susurros que una vez siguieron sus pasos. Solo había esto, 2 latidos constantes, respirando suavemente contra su pecho.
La habían malinterpretado, rechazado, insultado como ninguna madre debería oír jamás. Y, sin embargo, en ese momento, se inclinó, besó el cabello rizado de su hijo y susurró en el silencio de la noche. La verdad no puede deshacer el pasado, cariño, pero podría proteger tu futuro. Una semana después de reunirse con David, Emily regresó a su despacho de abogados con la memoria USB en la mano. Pero esta vez, no era el hombre frío y de lengua afilada de antes. Su abogada ahora era Charlene Wyatt, una mujer negra de unos 40 años. La misma mujer que una vez demandó a este mismo hospital por discriminación y ganó. Charlene no se inmutó mientras veía el video. Simplemente levantó la vista, golpeó el escritorio con el bolígrafo 2 veces y dijo: «Esto no es solo un error. Es una verdad oculta. Y si estás listo, comenzamos». Emily asintió lentamente. «Pero antes de continuar, necesito saber una cosa. ¿Quién es él? El hombre que dio la mitad de la vida de mi hijo». La mirada de Charlene se suavizó. «Podemos presentar una solicitud para que se divulguen los registros del donante. Si aceptó ser contactado por razones médicas, podrá hacerlo». 10 días después, llegó el archivo. Se llamaba Malcolm Bennett, exestudiante de medicina de la Universidad de Michigan. Había donado esperma a través de una iniciativa de investigación sobre diversidad genética hacía 10 años. Una nota en el archivo decía: «Se puede contactar a personas que donan de forma anónima con fines médicos válidos». Emily le escribió una carta, sin súplicas ni dramatismo, solo una simple introducción, una razón clara y una invitación. «Solo pido una conversación para comprender mejor al hombre que trajo a mi hijo al mundo. Si está dispuesto, por favor, llámenos. Si no, le prometo que no volveré a contactarlo». Envió la carta sin esperar nada a cambio. Pero solo 4 días después, su teléfono sonó exactamente a las 8 de la noche. Una voz tranquila y pensativa se escuchó en la línea. «Soy Malcolm. Recibí su carta». Emily contuvo la respiración. Al principio, no pensaba responder. «Doné porque creía en ayudar a la ciencia, pero no dejaba de pensar en ello. Se creó una vida, y no podía fingir que nunca había sucedido». Se conocieron en una tranquila biblioteca pública. Malcolm entró con una sencilla camisa blanca, gafas redondas y un semblante tranquilo. Nada extraordinario, salvo sus ojos, de un marrón oscuro, exactamente iguales a los de sus hijos. «¿Trajiste fotos?», preguntó en voz baja. Emily no respondió. Simplemente metió la mano en su bolso y sacó 2 fotos. Una de los gemelos en su primer cumpleaños y otra de su hijo moreno, riendo alegremente. Tenía pastel manchado en ambas manos. Malcolm las estudió un buen rato y luego asintió. No hubo lágrimas, pero algo inconfundible se agitó tras sus gafas. «Se parece a mi madre», susurró. «Falleció mientras yo estaba en la residencia. Tenía esa misma sonrisa». Emily compartió con ternura todo, desde su embarazo, el parto, la reacción de Jaque, la carta anónima y el video de David. No omitió nada. Si estos 9 meses le habían enseñado algo, era esto: la verdad no puede vivir en las sombras. Malcolm guardó silencio un momento y luego preguntó en voz baja: «¿Me estás pidiendo que sea padre?». «No», respondió Emily sin dudar. «Solo quiero que mi hijo sepa de dónde viene. Y si algún día me pide conocerte, quiero decirle: tu padre biológico es un buen hombre». Malcolm sonrió con dulzura. «Sin presiones, sin promesas. Eres la mujer más valiente que he conocido», dijo. «Y lamento haberte metido en esto sin querer». Emily le tomó la mano. Solo un ligero apretón. No mucho, ni fuerte, lo justo para decir sin palabras: «No elegimos cómo empezamos, pero sí elegimos cómo continuamos». Esa noche, Malcolm se sentó solo en una tranquila cafetería, mirando la foto del chico con las manos cubiertas de pastel. Una vez creyó que nunca sería padre. Demasiada presión, demasiados miedos, demasiadas razones para preocuparse por criar a un niño moreno en un mundo que no siempre mostraba piedad. Pero ahora, en algún lugar, había un chico que aún no sabía de dónde venía la mitad de su sangre, pero que estaba siendo criado en un hogar lleno de amor, incoloro,
ilimitado, incondicional. Y Malcolm pensó, si alguna vez me necesita, estaré listo. La puerta se abrió con un crujido y el suave sol de la tarde irrumpió en la sala de estar como un rayo de luz. Emily dejó la tetera en la mesa, sus manos temblando levemente al oír pasos familiares. Pasos que no había oído en más de medio año. Jake había regresado. Parecía más delgado. Las canas de su cabello se habían extendido. El uniforme había desaparecido, reemplazado por una camisa oscura y unos ojos desgastados no solo por el viaje, sino por preguntas sin respuesta. Emily no preguntó por qué había vuelto. Simplemente señaló hacia la habitación donde los gemelos dormían la siesta después de comer. «Todavía te esperan todos los días», susurró. Jake no dijo nada. Caminó hacia la puerta entreabierta y se asomó. Se quedó allí un buen rato, luego retrocedió. «Han crecido», dijo como para sí mismo. «Y fuertes. Tú los mantuviste enteros». Emily negó con la cabeza suavemente. «Yo no», dijo. «El amor hizo lo único que no cambia de color con el juicio de la gente». Jake se hundió en la silla frente a ella. No la miró a los ojos. «Me enteré de lo que pasó. El hospital, el laboratorio, el video». Emily asintió. Le entregó. Le mostró el paquete que Charlene había recopilado, el informe completo, el código de donante no compatible y la declaración firmada de David. Jake leyó cada palabra lentamente. Al llegar al final, exhaló como quien se quita una piedra del pecho. Pero incluso entonces, había dolor en su voz, así que nadie traicionaba a nadie. Solo el sistema lo hacía. Emily sostuvo su mirada, ya no con ira, sino con algo más firme. «Pero la herida es mía. Es de nuestros hijos. Es de esta familia». Jake asintió. Tras un largo silencio, preguntó, «¿Dónde está?». Emily lo entendió. Conoció a Malcolm. Es parte de la verdad, Jake. Nada más y nada menos. ¿Confías en él? Confío en que no se esconde. Pero no necesito que sea padre. Solo necesito que mi hijo no crezca con un espacio en blanco en su certificado de nacimiento y en su corazón. Jake no dijo nada durante un largo rato. Luego, levantándose lentamente de la silla, dijo, «Preséntame. Si él forma parte de la imagen, necesito ver el panorama completo». La reunión tuvo lugar en un tranquilo café a las afueras del pueblo. Sin gritos, sin voces alzadas, sin reproches. Malcolm llegó primero, como siempre, ordenado y sereno. Cuando Jake entró, los dos hombres se estudiaron durante un largo rato. Jake era soldado. Malcolm, médico. Dos caminos muy diferentes, dos mundos muy distintos. Pero en ese momento, compartían una cosa. Ambos se habían visto obligados a alejarse de algo que no podían controlar. «Tú debes ser Malcolm», dijo Jake. «Y tú eres Jake», respondió Malcolm, asintiendo. «Supongo que podemos saltarnos las formalidades». Jake se sentó. Su mirada era directa. «Me alejé de mi hijo porque pensé que no era mío. Pero ahora sé que la sangre no es lo único que hace a un padre». Malcolm sonrió suavemente. «Gracias por volver. No todos lo harían». Jake bajó la mirada y luego dijo en voz baja, «No te voy a mentir. Habrá momentos en que lo mire y todavía me pregunte, pero si me alejo otra vez, no seré el hombre en el que intento convertirme». Malcolm asintió lentamente. «Lo entiendo. Hubo un tiempo en que yo tampoco quería tener hijos. Pero ahora, si alguna vez me necesita, no le daré la espalda». Por un momento, se hizo el silencio. Entonces Malcolm extendió la mano. Jake la miró. No era grande, ni callosa, sino real. La tomó. Un apretón firme y silencioso. No era exactamente perdón, ni exactamente aceptación, sino el comienzo de un retrato familiar dibujado fuera de las líneas, aún capaz de sanar siempre que cada hombre mantuviera su parte. Esa noche, Emily observó por la ventana. Jake estaba en el patio jugando con los niños. Malcolm se quedó a un lado, sin entrometerse, sin imponerse,
simplemente sonriendo mientras el niño de piel morena corría y llamaba, «Papá». Ya nadie preguntaba quién era el verdadero padre. Porque el amor, venga de donde venga, no se mide con sangre. Se da en manos, en miradas y regalos, no solo en ADN. Era la primera mañana fresca de otoño. El cielo estaba pálida, pero lúcida. Emily se encontraba frente al alto edificio con el logo familiar. Una gota de sangre envuelta en dos brazos extendidos, símbolo del hospital en el que había trabajado durante casi una década. Pero hoy no llevaba su maletín de enfermera. Llevaba algo más pesado, la verdad. A su lado caminaba la abogada Charlene Wyatt, firme y resuelta, agarrando una carpeta de más de 200 páginas. Habían enviado una solicitud confidencial de mediación, pero el hospital, como era de esperar, optó por el silencio. Hoy marcó el inicio de una demanda formal. La prensa aún no se había dado cuenta. Los medios no habían acudido en masa. Pero Emily sabía que la batalla más dura no se libraría en un tribunal. Se libraría en los corazones de la gente. 3 días después, el hospital ofreció una conferencia de prensa de emergencia. Los principales medios de comunicación habían comenzado a informar sobre la historia tras recibir la presentación del Tribunal Federal. Un portavoz, canoso, con gafas y vestido con un traje oscuro, subió al podio y leyó una declaración cuidadosamente redactada. Lamentamos inconvenientes causados por un raro error técnico en nuestro protocolo de procesamiento de muestras de FIV. Estamos realizando una revisión exhaustiva de nuestros sistemas internos. Ninguna disculpa, ninguna admisión de culpa, solo inconvenientes, solo un raro error, solo una revisión interna. Emily vio la transmisión desde casa, abrazando a sus hijos. No se sintió enojada, pero tampoco lo aceptó. La verdad no está hecha para cumplir con las obligaciones legales. Está hecha para evitar que perdamos nuestra humanidad. 3 semanas después, Emily aceptó una entrevista con un importante periódico. No alzó la voz. No dramatizó. Simplemente habló como madre sobre lo que se sentía al acunar a 2 recién nacidos con diferentes tonos de piel y aún así sentirse completamente completa. Compartió cómo Jaque se había ido esa noche, sobre la nota anónima en el buzón, sobre el video y sobre el médico residente que salió de su zona de confort para decir la verdad. No llamó al hospital malvado. No pintó villanos. Solo enfatizó una cosa: no estoy aquí para culpar. Estoy aquí para encontrar la verdad. Porque si hoy guardan silencio conmigo, mañana guardarán silencio con otra madre. Y puede que no tenga la fuerza para levantarse. El artículo se compartió más de 1 millón de veces en tan solo 3 días. A medida que la opinión pública comenzaba a cambiar, el hospital se enfrentaba a una decisión: aceptar públicamente la responsabilidad o ver cómo la integridad de su institución se derrumbaba bajo el peso de la inmoralidad. Finalmente, se celebró una segunda rueda de prensa, esta vez con el director ejecutivo del hospital al micrófono. El hombre de mediana edad habló lenta y claramente. Nos equivocamos. No solo en nuestros procedimientos técnicos, sino al no revelar la verdad desde el principio. Nos disculpamos con Emily Spencer y con los niños que tuvieron que crecer bajo una nube de dudas que nunca debería haber existido. Fue breve, pero real. Emily vio la declaración por televisión con el corazón un poco más ligero. No porque hubiera ganado, sino porque a veces una disculpa oportuna puede evitar que se formen nuevas heridas. La demanda se resolvió extrajudicialmente. Emily recibió una indemnización sustancial, pero no la conservó en su totalidad. Una parte se donó a un fondo de becas para estudiantes de medicina de color que cursaban carreras en medicina reproductiva. Un periodista le preguntó más tarde por qué. Emily sonrió. Porque no quiero que el miedo silencie a nadie. Esa noche, Jaque se sentó junto a los niños, leyendo en voz alta. Emily estaba cerca, observándolo mientras él apartaba con suavidad los rizos del chico moreno y cubría con una manta a la chica rubia. No hacía falta preguntar a quién pertenecía cada niño. Lo único que importaba era que ambos tenían a alguien que se quedaba.
Al otro lado de la habitación, Malcolm, sentado tranquilamente en el sofá, leía el periódico. No se entrometía, pero estaba presente, una parte de la verdad, sin exigir un lugar, sin luchar por afecto. Emily se volvió hacia él y le preguntó en voz baja, ¿crees que la verdad es lo único que nos mantiene unidos cuando todo lo demás parece roto? Malcolm dobló el periódico y esbozó una suave sonrisa. No, dijo. El amor hace eso. La verdad solo nos muestra quién es lo suficientemente valiente para mantener el amor intacto. La pequeña casa en las afueras ya no estaba atormentada por la pregunta, ¿de quién es ese niño? Se había convertido en un hogar donde el amor ya no necesitaba explicaciones. Cada mañana comenzaba igual, con risas. 2 hijos, 2 voces, una clara y luminosa, la otra profunda y cálida, igual que el contraste de sus tonos de piel. Pero para Emily, no eran opuestos. Eran complementos. 2 notas en una melodía que jamás se atrevió a soñar. Sin embargo, de alguna manera, sonaba. Llamó a su hija Lily porque sus ojos eran tan claros como las flores de la primavera. Su hijo, de piel color bronce miel, rizos cayendo sobre su frente, siempre inclinando la cabeza al reír. Lo llamó Jonah. Jonah, el que lleva un mensaje de que el amor puede superar cualquier suposición. Jake llegaba a casa todas las tardes exactamente a las 5:30. Ya no preguntaba por las pruebas de ADN. Ya no miraba a Jonah con ojos inquisitivos. Ahora solo preguntaba, ¿qué aprendiste hoy? ¿Te dolió la caída? ¿Quieres que lea o cuente un cuento esta noche? Una tarde, un nuevo vecino los vio jugando en el jardín y exclamó, «¡Adoptados!». Jake ni se inmutó. Simplemente sonrió, se agachó, besó a Jonah en la frente y dijo, «No, es mi hijo». Malcolm no estaba allí todos los días, pero nunca faltaba cuando era necesario. Asistió a la fiesta del primer cumpleaños de los gemelos, se quedó en silencio en un rincón aplaudiendo mientras Jake levantaba a Jonah para soplar las velas, y les tomó la foto a los 5. 3 adultos, 2 niños, nadie en el centro, nadie detrás. Una noche, cuando Emily enfermó y Jake estaba de viaje de trabajo, fue Malcolm quien apareció pasada la medianoche. Abrazó a Lily contra su pecho, preparó un biberón para Jonah y cantó una vieja canción de cuna que su abuela solía tararear, lenta, como las olas rozando suavemente la orilla. Emily se despertó a mitad de camino, asomándose por la rendija de la puerta, y lo vio allí, acunando a sus hijos como si fueran suyos. No porque tuviera que hacerlo, sino porque el amor no pide permiso. No lloró. Simplemente sabía que no se había equivocado al creer en la bondad. Incluso cuando provenía de los lugares más inesperados. Una suave tarde de abril, Emily llevó a los gemelos al preescolar por primera vez. Una maestra, visiblemente curiosa, preguntó, ¿eres su madre biológica? Emily sonrió, y esa fue toda la respuesta que necesitó. Finalmente regresó al trabajo, pero no al hospital. En cambio, se unió a una organización sin fines de lucro que ayudaba a familias a navegar por los campos minados legales y emocionales de la FIV. Escribió guías para pacientes, impartió seminarios y un día subió al escenario de una conferencia médica nacional y dijo, «La tecnología no es suficiente. Necesitamos ética». Charlene la invitó más tarde a cofundar un proyecto llamado Silent No More, una red de apoyo legal para pacientes perjudicados por errores médicos, especialmente aquellos que no tenían voz. Cada noche, antes de acostarse, Lily y Jonah se metían en la cama de sus padres, exigiendo lo que llamaban nuestra historia, no cuentos de hadas, su historia. Y Emily volvía a empezar. Sobre una madre que una vez creyó que tal vez nunca lo sería. Sobre un padre que se fue confundido pero regresó por amor. Sobre un hombre que una vez permaneció escondido pero dio un paso adelante para decir, lo siento. Y sobre 2 niños tan diferentes pero que nacieron para construir algo juntos. No es una familia perfecta, pero sí milagrosa. Una mañana,
Mientras Emily se arrodillaba en la puerta de la escuela para atarle los cordones de los zapatos a Jonah, de repente levantó la vista y preguntó, «Mami, ¿por qué no me parezco a Lily?» Emily hizo una pausa por un momento, le acarició el cabello suavemente y respondió, «Porque Dios te hizo para que fueras exactamente tú, Jonás, y todo lo que necesitas saber es que eres profundamente amado y que siempre, siempre fuiste elegido». Jonah asintió, sonrió y salió corriendo a clase. Emily se quedó atrás durante un largo momento, viéndolo alejarse, con el corazón tan quieto y lleno como una mañana de primavera sin viento. Ninguno de nosotros nace sabiendo cargar con el peso de errores que no cometimos. Y nadie nos enseña cómo seguir viviendo cuando nos quitan la confianza como un largo clavo arrancado de la madera, dejando atrás un vacío que ninguna explicación puede llenar. Emily alguna vez creyó que el amor tenía que demostrarse, pero con el tiempo llegó a comprender que el verdadero amor no requiere pruebas. Solo pide que lo aferres incluso cuando nadie más está contigo. Jake nunca fue el marido perfecto. Se fue, pero también volvió y aprendió tranquilamente, sin pedir perdón, cómo engendrar un hijo que no llevaba su sangre, pero que aún así merecía su corazón. Malcolm no era un héroe. Alguna vez creyó que era solo un donante, anónimo y olvidado. Pero fue su coraje para salir de ese anonimato lo que mantuvo unida a una familia cuando podría haberse roto. David Acres nunca buscó elogios, pero una frase pronunciada en el momento adecuado cambió las vidas de 3 adultos y un niño, tal vez más. Y Emily, ella nunca fue una víctima. Ella nunca pidió simpatía. Todo lo que siempre necesitó fue que la creyeran. La lección que dejó no se encontró en los documentos judiciales que ganó ni en las noticias compartidas 1.000.000 de veces. Era algo más tranquilo, algo más sencillo. No todos los niños nacen con una respuesta clara a la pregunta, ¿quién soy yo? Pero cada niño merece escuchar a alguien decir, todos los días eres amado. Perteneces a ello. Y no tienes que demostrárselo a nadie. Cuando se entierra la verdad, los que más duelen son los que se quedan atrás. Pero cuando se dice la verdad, aunque sea tarde, puede que no se borre las cicatrices, pero evita que el corazón se sienta solo. Emily nunca olvidó los días en que la gente susurraba que ella era una mentirosa, una desgracia, una traidora. Pero tampoco olvidó nunca las noches en las que abrazaba a sus hijos y sentía tan claramente como la luz de la mañana en su piel que hacía bien en no dejarlos ir. Una familia no tiene por qué parecerse. Ni siquiera tienen que coincidir. Solo tienen que elegir cada día quedarse.